Hablemos un poquito de la gran comisión. Dios nos comisionó. Tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces vamos a ver esa gran comisión pudiera mirarse desde muchas aristas. Los hebreos dicen que la Torá tiene 1000 aristas, es decir, tiene muchas maneras de verla. Es una sola verdad, la comisión es un solo encargo, pero yo puedo mirarla desde aquí y decir, wow. Y si la miro desde aquí, aquí la veo como más brillante. Y el que me dice, me gusta más por este lado. Entonces, por eso vamos a tratar de mirar que no nos ha mandado solos, que no nos ha mandado a hacer una locura. Claro, para el mundo de la administración y más de la gestión pública, con 12 hombres, pretender cobijar todo el mundo, decirle a esos 12, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso representa transportes, en esa época no había aéreos, por lo menos fluviales, marítimos, transportes terrestres de la época. ¿Y cómo iban a llegar hasta aquí? No, eso suena como una locura. Pero es que si les toca a ellos solos, claro que es una tarea imposible. Pero si tiene todos los elementos de esta comisión y de quién es el que está comisionando, la cosa cambia. Entonces tenemos en primer lugar lo que podríamos llamar una comisión pedagógica. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto no lo dijo antes del sacrificio ni antes de resucitar. Lo hizo después de que cumplió toda la salvación. Con la muerte tuvo la redención para pagar por nuestros pecados. Pero era necesario satisfacer la justicia de Dios y se necesitaba un sumo sacerdote que llevara la sangre correcta como muestra de que el sacrificio perfecto compró a todos los perdidos. ¿Y quién, Señor? Con la sangre correcta, ¿quién va como sumo sacerdote a la presencia de Dios sin el riesgo de que por cualquier contaminación personal caiga muerto? Por eso Jesús resucitó, porque tenía que hacer el oficio sacerdotal. Y cuando María lo fue a tocar, le dijo, no me toques porque aún no he ido a mi Padre. No es que haya dos, me está diciendo, yo aquí estoy como sacerdote y tengo que ir a la presencia de Dios como Dios, para que Él reciba el pago y pueda decir, listo, propiciada la salvación, ahora sí hay reconciliación, ahora sí hay perdón. Entonces por eso les dice el Señor, muchachos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si hubiera alguien más en el cielo, se quedó sin nada, porque toda la potestad la tenía Jesús. Pero si Él es el único Dios que está en los cielos y en la tierra, que llena el universo, pues no perdió nada. Yo puedo sacar las llaves de mi carro, este es el bolsillo de Jorge Cristancho, y se las paso al pastor de la central. Hermano, tome, le entrego las llaves, ese carro ahora es suyo. ¿Sí? Bueno, ¿perdí algo? No, porque en este momento soy el pastor de la central y soy Jorge Cristancho. Si fuera otro pastor en la central, yo no voy a decir, no, se le va a entregar todo al pastor de la tercera de Girardot. Si lo hago me quedo sin nada. ¿Sí? Pero sí puedo entregarle lo que yo quiera entregar a otro. Cuando el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es como si alguien se lo hubiera dado, pero realmente Él conquistó todo. Y porque tiene toda esa potestad, con esa autoridad les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso se le puede llamar una comisión pedagógica, porque la tarea es que ir a hacer discípulos. Yo no puedo hacer un discípulo entregándole una hojita a un prospecto y decirle, mire, Jesucristo te ama. Yo le compartí un punto de partida y es posible que con eso él diga, Cristo me ama, ¿cómo así? De hecho, hay una hermana Leticia, ella estaba
privada de la libertad por una situación propia de su vida sin conocer a Dios. Y alguien llegó a decirle: Leti, Cristo te ama. Y eso le quedó sonando hasta que llegó quien le predicó y Dios trató con ella. Y la hermana Leticia, qué mujer tan bien estructurada en el Señor, después de que Dios obró en ella. Ya había borrado la reina de belleza que fue y tantas cosas que fue, y ahora era una mujer que, gracias a Dios, era ejemplo para la iglesia y una mujer muy trabajadora. Y todo partió porque él le dijo: Cristo te ama. Pero si eso es lo que el Señor quiere que diga y no más, bueno, está bien, es eso. Pero si es porque no tengo con qué hablarle más de doctrina, entonces Cristo te ama y salgo corriendo, pues me toca más venir a la dominical y aprender. Vengas el próximo mes cómo testificar, cómo evangelizar, de qué manera presentarle a una persona el evangelio en 5 minutos. Que usted pueda decir: bueno, ya sé, tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y Señor, úsame. ¿Y con quién? Con alguien de confianza. Comience con un familiar, que cuando más le dice, se embobó y no pasó a más. Pero usted va de una vez a una casa y le tiran la puerta: esto no es para mí, esto no es lo mío. Y resulta que sí, la comisión es para nosotros. Id y haced discípulos. Entonces no es solamente dejarle un mensaje, sino a partir de esto decirle: ¿lo leyó? ¿Cómo le pareció? Mire, es que aquí viene, esta coma es por tal cosa, y ay, qué rico, ay, vuelva. Y ya comenzamos a establecer una relación de aprendizaje y puede terminar siendo un discípulo del Señor. No es hacer discípulos para mí, sino discípulos de Él. Porque es fácil conseguir a personas que le sigan a uno sus chifladuras. No, la Biblia lo dice, yo no me estoy inventando eso. Que tendrán comezón de oír al final del tiempo y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ay, yo no quiero que me prohíban eso de ¿por qué no puedo usar pantalón? ¿Qué tiene de malo? Seguro que allá a la vuelta le aparecen que dice: venga, que aquí sí se usa pantalón y somos santísimos. Ahí sí ve, bueno, es discípulo de alguien y va a aprender muy bien. Pero usted quiere ser discípulo del Señor, dice: bueno, ¿cómo es esto, Señor? ¿Por qué tú dices que la mujer no use traje de varón ni el varón traje de mujer? ¿Por qué hablas de recato, pudor y modestia? Y no es solamente para las mujeres. A veces el hombre tiene una ropa que le deja traslucir hasta los lunares. Y no es torero. ¿Sí? Pero la iglesia no está para predicar reglamentos, porque el reglamento no cambia vidas. La iglesia está para anunciar las bondades del evangelio. Y el Señor transforma y la persona dice: ¿y yo qué estaba haciendo? Qué pena contigo, Señor. Y ya cambió, ya no sufre más. Pero que dice: es que yo no sé por qué toca cambiar eso. Ahí seguirá patinando toda la vida. Toda la vida. Entonces, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y está mostrando el cómo. ¿Qué, Señor? Id y haced discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. Allí en Mateo 28 y 19 dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos se han quedado enredados ahí porque le parece que está hablando de 3 divinas personas. Pero cuando dice en el nombre, es singular. Y entonces viene la pregunta: ¿mi nombre es Padre o es Jorge? Y yo soy Padre. Y yo soy hijo de Eustacio Cristancho, María de Cristancho. No soy el Espíritu Santo, pero tengo un espíritu. Pero yo no puedo decir: es que yo soy un ser espiritual y mi nombre es Espíritu. No, mi nombre es Jorge. Entonces nuestro Dios nos ha mostrado de muchas maneras cómo conocerlo a Él. No solamente como Padre, porque de Él salieron todas las cosas. Él es el Padre porque creó todo. Todas las cosas proceden de Él. Él es el Hijo porque se manifestó en carne. Él mismo se manifestó en carne. Y a esa manifestación se le llamaría el Hijo de Dios. Y Él es el Espíritu Santo porque aún desde antes de crear nada, Dios es Espíritu.
Y Él decidió crear, y cuando comenzó a crear, se hizo evidente su gran poder y deidad. Las cosas invisibles de Él, su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, siendo entendidas su poder y su deidad por medio de las cosas hechas. Y dice, de modo que los hombres no tienen excusa. Entonces, cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y del admirable y del consejero y del Dios fuerte y del príncipe de paz y del eterno y del creador y del redentor y del pan de vida, pueden seguir más títulos. Pero ¿quién tiene todos esos títulos? Jesús. Entonces, cuando decimos en el nombre de Jesucristo, quedó resumido todo. Pero hay personas que todavía están peleando con su intelecto, tratando de entender algo que, si son humildes, Dios les quita el velo y ahora sí lo entiendo. Claro, yo ¿por qué no comprendía? Eso le pasó a Asaf, y era músico y cantaba en el templo. Pero cuando quiso saber por qué sufría él mientras que otros no, se le dijo, éntrate al santuario. Allí comprendió, dijo, tan torpe era, yo era como una bestia que no comprendía. Cuando Dios quita ese velo, se aclara el asunto. Entonces, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note, es pedagógico. Vaya, hágalo discípulo. ¿Cómo? Para que se note que es discípulo, que se bautice. Y no es que ya está listo, sino que comience ahora a enseñarle. Recuerdan que estuvimos hablando hace 15 días de cómo los ministerios que Dios puso, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, una vez que se convirtió, que fue bautizado, ya no lo seguimos evangelizando. Ahora seguimos enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. No las que se les ocurran a ustedes, sino las que os he mandado. No inventen y no le quiten lo que yo les he mandado. Y mire la promesa tan bonita. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, por 500 años, por 50 años, hasta el fin del mundo. Qué garantía tan grande. Esa comisión nos deja ver, usted va a enseñar, no se asuste que usted no va solo, yo estoy con vosotros. Te toca decir, Señor, enséñale tú, son mis labios, pero háblale tú. Y el Señor comienza a afirmar el pensamiento. Usted dice, ¿dónde me salió eso? No salga diciendo, es que lo que es la sapiencia, la astucia, la habilidad. Entonces no siga haciendo las cosas con su talento. Permítale al Señor operar los dones del Espíritu y usted rendirá su adoración a Él. Señor, definitivamente es tu obra, no es la mía. El segundo enfoque que podemos darle es la comisión de poder. Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no han creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, nación por nación. Pero aquí dice por todo el mundo. Suena más geográfico, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a las criaturas que lo acepten, a las criaturas dóciles. Al lumpen, a lo peor, a lo malo, no, a toda criatura. Entonces, ¿será que los presidentes, los gobernadores, alcaldes necesitan ese evangelio? Claro, hay que predicarle el evangelio a toda criatura. Pero será diferente predicarle a alguien que cree que no lo necesita, a otro que desesperadamente está buscando ayuda de alguien. Por eso a los pobres es más fácil anunciarles el evangelio. No tienen tarjeta, no tienen Sisbén, no tienen seguro, no tienen. Entonces necesito un Dios que me ayude. Pero que lo tiene todo. ¿Y quién es Jehová? Pero hay que predicarle el evangelio a toda criatura. Señor, y si no creen, tranquilo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No depende de ti, depende de Él. Tú predícale, dice el Señor. Si Él cree, será salvo. Pero el que no creyere será condenado.
Ay, pero si no cree, ¿qué más podemos hacer? Pero predícale, porque ¿cómo va a creer en algo que tú no le has predicado? ¿Cómo puede creer algo que no se le ha predicado? ¿Y cómo predicar sin haber sido enviados? ¿Y cómo ser enviados sin habernos puesto fieles al 100%, conocimiento de la palabra, sujeción, disponibilidad? Listo, Señor, ya, envíame donde tú quieras. Y aunque parezca difícil el reto, no estoy solo. Él dijo que está conmigo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese más sin tilde se puede cambiar por pero, el que no creyere será condenado. ¿Y por qué se llama de poder? Porque ese que dijo yo estoy con vosotros dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y por favor, note que ahí a los que creen hay 2 puntos, para que paremos ahí y hagamos la lista de las señales que seguirán a los que creen. Y comienza diciendo el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, punto y coma, hablarán nuevas lenguas, punto y coma. Es decir, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias al Señor que ya se inició la plataforma de la iglesia para radio y pub, radio y televisión. Algunos hermanos estuvieron el sábado en el lanzamiento y si no, pues es fácil encontrar la página. Hermano, y qué bendición. Búsquela y véase una historia que no termina. Para que usted diga, wow, Señor, todo eso sufrieron mis hermanos hace 80 años, 84, para que hoy yo tenga un salón tan bonito, tan cómodo, y que la gente diga, ay, qué rico que usted es evangélico, me da una confianza, pero en esa época, ay, ay, ay. Pero el Señor acompañó a la iglesia en esas crisis con grandes demostraciones de poder. Y un dato que nos alienta, Él no ha cambiado. Vamos con la comisión escritural, que algunos dicen, no, pero es que eso suena como muy emotivo, sí, echar demonios, sanar enfermos, sí, está bien, pero eso lo hace mucha gente. Pero hay una parte de la comisión que puedo verla desde la escritura, Lucas 24, del 44 al 49. Al revisar con todo lo que decían los escritos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y eso coincide con lo de toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Di mi vida, morí, fui sepultado, resucité y aquí estoy. ¿Y qué más decían las escrituras de él? Y que se predicase en su nombre. En el nombre del Cristo. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del admirable, es el nombre de Jesús. Se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pero aquí está dando un orden. Dice, pero no se vaya por las ramas. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa es del Padre, pero la va a enviar Él. Bueno, qué bueno que nosotros tenemos claro que Él es el mismo Padre. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Lucas concluye de esa manera, yo enviaré la promesa, quédense quietos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces ese poder no es tome y váyase, sino yo lo acompaño y yo opero el poder
para que no nos vayamos a hacer daño y que el enemigo no nos quiera contratar para hacer demostraciones. Se puede hablar de una comisión desde la perspectiva teológica. Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo entró si está todo cerrado? ¿Por dónde atravesó la pared, la puerta? ¿Cómo resultó aquí? No golpeó, nadie le abrió. Estaba ahí encerrado y trancado por miedo a los judíos. Y de pronto está Jesús en medio de ellos y dice: paz a vosotros. Hermano, que se aparezca alguien así de un momento a otro ahí en medio, a cualquiera lo asusta. Que digo yo: no, tranquilo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No, ay, qué bueno que lo hirieron, tan bueno, no. Pero se regocijaron de ver que todo el daño que le hicieron no lo retuvo, resucitó, está victorioso. Y eso a cualquiera le da regocijo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pensemos un momentico. El Padre mandó al Hijo y se quedó allá en el seguro para que no le tocara ir al Calvario, ¿o el Padre vino? Y fue el mismo Padre el que se hizo hombre. Hay personas que dicen: no, fue el Hijo el que se encarnó, se humanizó, se hizo hombre. Bueno, ¿y por qué el Padre no podía hacerlo? No que es todopoderoso, pero nosotros sabemos que sí, Él se manifestó. ¿Y qué es lo que usted está diciendo? Como me envió el Padre, es decir, yo y el Padre uno somos, así los envió a ustedes. Total que, hermano, no tenga miedo, porque el Señor está con nosotros como uno solo. No sé si eso le ayuda a usted a concebir la idea de que puede hablar al que sea. Porque si hay que demostrar poder, aquí está el poderoso, como uno solo conmigo. Y si hay que mostrar mansedumbre y ternura, y usted así acelerado, ahí está el todopoderoso para decir: quieto, Jorge, quieto, cálmate. Es que, Señor, me acaban de echar agua desde el segundo piso y creo que no es agua propiamente, Señor. Qué bueno que ustedes, los más antiguos, entendieron que eso nos pasó alguna vez. Desocupaban cosas del segundo piso para sacar corriendo a esos evangélicos que dicen que no creen en la Virgen. Entonces, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermano, el Señor sufrió para salvarnos. Y usted pretende ir y ganarse las almas sin sufrir nada, ni aguantar un poquito de hambre porque tocó evangelizar justo a la hora de almuerzo. No, primero almuerzo y después atiendo la petición. Bueno, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Sopló sobre ellos, dice la Biblia, y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No comenzaron a hablar en lenguas ahí, porque les ha dicho: se quedan quietos en Jerusalén hasta que sean revestidos. Pero aquí Él está diciendo: tomen el rúa de Dios. Y sopló sobre ellos. ¿Y qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Y están autorizados. Los que no estaban ahí se la perdieron, pero a estos los autorizó. Por eso el día de Pentecostés, los 120 que recibieron estaban autorizados. Y luego dice el Señor: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y esto ha enredado teológicamente a un gran número de ministros supuestamente de Dios, que dicen que ellos pueden perdonar los pecados, porque Dios dijo eso, que el Señor los mandó a perdonar pecados. Pero aquí el Señor no está mandando a perdonar nada. El único que perdona pecados es Dios. Pero ¿qué es lo que está diciendo? A quien remitiere los pecados, les son remitidos. Señor, explíqueme eso, ¿cómo así? Y yo: mira, cuando tú le lleves a una persona al pastor
y el pastor examine que tú lo evangelizaste bien. Dice, listo, hermano, no hay nada que agregar, venga, lo bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces en ese momento el pastor lo que está haciendo es enviando una cartica, Señor Jesús, aquí te envío la vida de este hombre. Y él que conoce los corazones y sabe si está tratando de conseguir el amor de una muchacha, está tratando de conseguir el favor de la iglesia para que lo ayuden. Él dice, bueno, vas a conseguir el amor, vas a conseguir la ayuda, pero salvación no. Por eso remitimos los pecados. Y el Señor es el que decide si perdona o no. No nos toca perdonar. No hay que decirle, cuéntemelo a ver si le perdono o no. No necesitamos confesarlo para que diga, cuénteme sus pecados y luego le digo que yo lo absuelvo. No, remitimos. Y no es así en cualquier momento, es justamente en el momento del bautismo. Porque Él quitó el acta de los decretos que nos era contraria y la pegó en la cruz. Y si alguien no se identifica con el Calvario, no tiene ese derecho. Porque dice, sí, yo reconozco que Él dio su vida por mí. Y no tengo que morir porque Él ya dio su vida por mí. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Y entonces comienza el Señor y dice, bueno, mándeme la listica. Pero ¿qué pasa si el pastor dice, no, yo no lo bautizo? ¿Por qué? Porque hoy estoy cansado, por el motivo que sea. Dios se la cobrará un día. Es decir, ¿por qué no remitiste la lista de este hombre? Es que, Señor, no me pareció que él tuviera buenas intenciones. Tú tenías que simplemente remitirla. Tú no decidías si merece o no perdón. Hay gente que se castiga duro y dice, yo no merezco perdón de Dios. Es que lo que yo hice es terrible. Si supiera cuántas cosas más terribles Dios ha perdonado. Porque es que no es por nuestro pasado, no es por lo que comencemos a hacer desde ahora, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces dice, Señor, mándeme la lista que yo resuelva el asunto. Yo decido si le perdono o no. Pero si tú la retienes, le estás privando la oportunidad de la salvación. Y a veces cuando el pastor se atreve a bautizar a alguien que pareciera que no tiene frutos dignos de arrepentimiento, no falta quien del rebaño diga, hermano, pero ¿cómo así? ¿Por qué la iglesia luego no era? No entiendo. Pero es responsabilidad del pastor. Y entonces el Señor lo que dice es, si tú sabes que ese niño de verdad está viviendo como un cristianito, hable con el pastor para que lo bautice, porque es pequeño y él no puede decidir solo. Tú eres ese tutor, él es menor de edad, habla con el pastor. Entonces, en cierto modo, usted está orientando al pastor para que lo remita o no lo remita. Entonces dice, hermano, mándela. Yo sé que él cambia. Espere más bien y deje el tiempo, deje que el niño madure. No presione al pastor, o que no un niño, un adulto, no presione al pastor, deje lo que pueda decidir, porque él es el que tiene la autoridad para remitirlo. Aquí no era con todos los creyentes, sino con los 12. Bueno, los 11, porque no se ha repuesto la curul de Judas, ¿no? Entonces entró Jesús, estaban ellos ahí el mismo día de la resurrección, sopló, les dijo y remitan los pecados. Su trabajo es ese. Entonces es una comisión teológica porque mire cómo nos integra con Dios. Él está en mí haciendo la obra salvadora. Y si hay que sufrir, pues como el Padre lo envió a Él, así como Él decidió, yo tengo que decirme, Señor, si hay que sufrir algo, pues listo, ¿no? Y Pablo, que sufrió bastante, dijo, hermano, aún no han sufrido hasta la sangre. No les han roto las narices todavía. A mí me apedrearon y no se ufanaba de eso. Decía, todo eso lo tuve como basura. Nos quedaría mirar otra perspectiva de esa gran comisión. La perspectiva pastoral. La podemos encontrar creo que aquí en la cita me quedó mal, en la lámina. Es Juan 21, 15 al 19. Juan 21. Si usted está anotando allá, por favor corrija, para que no le quede mal. Cuando hubieron comido, bueno, resulta que Jesús llegó y había 6 discípulos, 7 discípulos estaban pescando. Y cuando Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Toda la noche pescando no hemos cogido nada. Pero Juan se acordó y dijo, es el Señor. Pedro se ciñó la ropa porque se había alistado para la pesca. Yo me voy a pescar.
vamos nosotros también con Él. Y el que debiera haber estado ahí ayudando a que los otros mantuvieran su fidelidad, yo vuelvo a mi vida antigua. Y yo no quiero criticar a Pedro por eso. Al contrario, si el Señor no está con nosotros, ¿para qué tener iglesia? Piénselo, hermano. Vale la pena reunirnos y tener un salón más bonito y conseguir todos los recursos tecnológicos y sin el Señor aquí. ¿No es cierto que no? Si tenemos todo eso, gloria a Dios, pero que Él esté. Entonces Pedro dijo, yo más bien me vuelvo a pescar. Yo tendría que comenzar a buscar trabajo a ver si alguien me deja dar clases de física, porque si ya no está el Señor, ¿para qué? Pero como Él prometió acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo, estamos seguros de que Él no cambia. Seríamos nosotros los que nos alejamos, solitos o como congregación. Y eso suena duro, pero hermano, es la verdad. Pudiéramos ponernos de acuerdo y volver esto no una teocracia, sino una democracia. Hermano, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué hacemos? No, estoy de acuerdo. Este hermano no está de acuerdo y qué pena contrariarlo. No, mejor, sí, hagamos como dijo el hermano. Y el Señor, oye, el propósito es mío, no es de ustedes. De esta comisión pastoral, después de que el Señor llegaron a la orilla y ya les tenía comida, pescado asado y un panal de miel. Y comieron. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, lo llamó aparte y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hermano, el Señor Jesús lo conoce a usted con nombre y apellido. No sé si usted me crea, pero el Señor sabe su número de cédula. Y Él sabe si lo que usted nos dictó en el registro para la asistencia es verdad o usted está inventando alguna cosita. Él sabe si el correo está bien o no está bien. Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. Lo conoce todo. Entonces le dice, Simón, ¿quién, Señor? ¿Yo o el celote? Hijo de Jonás. Ay, es conmigo. ¿Me amas más que estos? Yo he oído tristemente que alguien le puso una, Simón, hijo de Jonás, Wilber, hijo de Ochoa, ¿me amas más que a estos? Bueno, sí, más que a estos, sí, pero ¿me amas más que estos? De pronto dice, espere porque va a estar la hermana Marta. Yo no creo que lo ame más que la hermana Marta. Ella lo lleva aguantando 47 años, ya se me olvidó, pero me va aguantando. ¿Sí? Mi hermano Mauricio me está soportando hace como 56 años, 57. Que cuando él llegó a esta vida se encontró conmigo y me ha estado aguantando. Entonces una cosa es decir, ¿me amas más que a estos? A decir, ¿me amas más que estos? Yo creo que si el Señor nos pregunta eso personalmente, a mí se me hace un nudo en la garganta. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto ama al Señor uno de ustedes? Pero la presión, Pedro respondió inmediatamente, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la pregunta no es, ¿me amas? Sino, ¿me amas más que estos? ¿Qué le iba a encargar el Señor para que le pidiera esa disponibilidad de un amor y una entrega mayor que la de cualquiera otro? No le reprochó lo que le contestó, pero le hizo el encargo. ¿Me amas más que estos? Apacienta mis corderos. El trabajo con los niños, con los recién convertidos, requiere un amor al Señor más grande que el de otros. Ay, pero usted se cansa con los niños y otra vez se va por allá a hacer más trabajo manual y trasnochando otra vez. Vaya, acuéstese, que es su salud, que es. Y la pobre muchacha, mami, es que es por el Señor, es por los niños. Se necesita amar más. Soportar que un niño le riegue algo, que un niño le esté pidiendo que le ayude con un problema gravísimo. Se me perdió mi lapicito, un ñoquito de lápiz así.
pero para él es como si fuera un Ferrari. Si a usted se le pierde el Ferrari, ¿qué dice? Pastor, se me perdió el carro. Tan chévere, gracias a Dios ya no tengo problema. Hermano, se me perdió el carro, me lo robaron. Bueno, vamos a orar. ¿Y por qué un niño que se le perdió su Ferrari, no vamos a orar por él? No le vamos a atender su angustia. Y de pronto está llorando. ¿Y qué fue? Es que se me rompió el cauchito. Ay, no llore por tonterías. Usted parece... No, hay que amarlo. Hay que amar al Señor más que cualquiera para poderle dedicar tiempo. Y que un recién convertido, que también a veces como un bebé, y la mamá, ay, mi niño se está alimentando, gracias a Dios. El papá, mire cómo me volvió ese niño, tome, cójalo, porque no ama más que esto, ¿no? Pero cuando de verdad ama al Señor y piensa en ese bebé, se no importa, mejor que esté en mi solapa y no en el esófago de él. Mejor que haya podido sacar esas toxinas y no que se estén intoxicando. Entonces el Señor le está recomendando los corderos, lo primero. Entonces, que usted puede decir, qué bueno que le digan eso al pastor. Pero acuérdese que si usted es maestro, debe tener corazón de pastor. Si usted va a ser discípulos y va a enseñar, tiene que tener corazón de pastor. Y por un recién convertido, por alguien que llega, por un corderito, hermano, hay que cargarlo. Él no aguanta el trote, toca llevarlo encima. Y volver contento al redil. Mi ovejita que se me había perdido, la encontré. Pero nosotros a veces nos refugiamos en que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Me aman más que estos? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dijo más que esto, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora sí le recomendó a las ovejas grandes, a las ovejas que necesitan paz, tranquilidad, estar libres de problemas o buen alimento, buena agüita, buena pastos, pastorea mis ovejas. Yo creo que usted anhela con todo su corazón, cada vez que viene al culto, que Dios le diga algo, que cambie su vida. Y el pastor siente, ay Señor, ¿con qué pasto les voy a salir hoy? Y de pronto para algunos es incomprensible. Ay, pero ¿por qué repite? Porque resulta que hay quienes necesitan esa dieta extra. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció del que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ya no fue tan impulsivo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. A veces, hermano, cuando usted, alguien que ya es un hermano en Cristo, es una oveja del Señor, y usted tiene una actitud pastoral con él porque es una dorca y usted es de la directiva. Y usted dice, no, hay que sufrir por él, toca ayudarlo, pero lo más importante es dele pastos, nútralo con la palabra. Llévele la palabra que alimenta. Y cuando esté alimentadito, ahora sí, ¿cuál es el problema? Y vamos a llevarle la paz, apacienta mis ovejas. También es importante apacentarlas. Pero antes que pensar, voy a apacentarlo, primero pastoreelo, dele alimento espiritual, leche espiritual no adulterada. Pero con los corderitos, ellos todavía no saben. ¿Usted cree que los niños estaban cantando Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? Ellos saben que la Torá y que este es el Génesis, Orígenes, Bereshit y el otro. No, él no sabe nada de eso. Pero está rico porque este es mi ambiente. Con eso que logremos es una bendición, porque está en paz. Le gusta estar aquí. Irá creciendo y dice, wow, ya sé por qué me gusta. Yo pensaba que era porque me daban un diplomita.
Hermano, estaban preparando un recordatorio para los niños que lograron la meta, a los pequeñitos. Y cuando les fui a comentar que había que darles a todos, no se puede dar a uno sí y a otro no. No, sí, hermano, preparamos para todo. Dije, esos son mis maestros. Porque si a un preescolar le decimos, usted se portó bien, tome este premio, y usted se portó bien, el otro no entiende eso. A mí no me dieron. Y no quiere volver. ¿Por qué? Porque no me dieron. Entonces, así se ha portado mal, va a decir, tómele premio por tal, y no lo regañe, tome, ahí le regalo, ¿no? Dele paz. Bueno, este es un premio para un niño que se va a portar muy bien la próxima vez. Gracias, hermano. Y usted está ganando el corazón de ese niño. Apacienta mis corderos. Y luego le dice el Señor a Pedro algo que tiene que ver con esta comisión pastoral. Cuando ya seas viejo, bueno, dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y nosotros a veces queremos vivir con las glorias del pasado. Hermano, tenemos que aprender, así como en la vida material, hay que aprender a envejecer. Llega un día en donde los hijos ya le dicen, padre, no haga eso. Y lo mejor que podemos hacer es honrar a nuestro Dios, dejando que, bueno, sí, tome, cíñame, que camine, que vamos, porque toca que el médico, ay, pero que yo no quiero, pero toca. ¿Por qué? Porque ya no soy el joven que era. Mi vida ha cambiado y ahora necesito ser cuidado por los que me pueden cuidar. Pero si yo no me sujeto, sí, va a ser tan difícil para ellos cuidar mi vejez como fue para mí cuidar su niñez cuando no se sujetaron. No te vayas por el bosque porque el lobo, y mire que se metió por allá y qué lío, ¿no? Así como el hijo se sujetó porque el padre era el que tenía la autoridad y todo, llega el momento en donde le dice a Pedro, tú querrás predicar, querrás hacer, pero alguien te va a decir, hermano, ya es hora del buen retiro, descanse, ya es el tiempo. No, yo quiero morir con las botas puestas. La mejor manera de tener las botas puestas es en uso de buen retiro, sirviendo al Señor con la vejez que tenemos, como Job, que murió en buena vejez. No quiere decir que murió joven. Conoció hasta la 4ª generación y los tuvo alzados en las piernas, pero no estaba ya trabajando, ni criando camellos, ni arriando, no, ya. Ahí toca para que los hijos hagan. Cuando ya seas viejo te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Dios nos ayuda a entender en qué momento, cuando el Señor diga, no sigas así yendo allá. Pero hermano, es que esa familia, no, ya no más. Ese pastor no entiende, no comprende, pero si Dios está mandando la razón, es mejor hacerle caso a Él. Y en esta comisión, mire lo que el Señor cómo concluye. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué? Sígueme. Esto me ayuda a comprender algo que a mí me parece hermoso. Hermano Wilmer, ¿me permite? Venga, yo abuso de su amabilidad. Yo lo voy a enviar para que lleve la ofrenda que recogimos para la iglesia tercera de Girardot, una ofrenda hermosa. Le digo, hermano, vaya tranquilo, lleve toda esa plata, ¿sí? Y yo voy a estar con usted. Vaya pues. Yo lo mandé y me quedé y él ni se dio cuenta. Venga, hermano. Pero él hizo caso. Pues yo le digo, vaya tranquilo, llévela que yo estoy contigo. Y lo mando adelante, él se va. Pero ¿qué le dijo el Señor? No, sígueme. A donde quiera que usted vaya a evangelizar. Él llega primero. Sígueme. Recordemos que estuvimos hablando de los dones ministeriales dados a la iglesia.
desde un niño. Hay niños que han sido una fuente de bendición para comenzar la obra en un municipio, en un país. Cuando el hermano Marcos Pavón llegó a Centroamérica, lleva a sus niñas pequeñas y algunos de mi generación decían, pero ¿cómo los mandan con un niño pequeño a un país misionero? Pero por cariño a ese niño la gente les abrió puertas. Puede ser un adolescente. ¿Cuántos adolescentes hay en la Biblia? 15, 17, 18 años. Josías de 8 años comenzó a reinar y a los 18 hizo una revolución en el templo, sacó lo que no servía y todo, y murió joven porque dijo, no quiero que veas lo que va a venir al pueblo. Y lo reunió con sus padres a tiempo. Entonces a veces queremos, déjenme llegar a viejo. Y dice, que no, que vas a sufrir. O puede ser ya una mamá, una señora. Cada uno con los dones que Dios le ha dado, con los talentos que Dios le ha dado, es un don ministerial para la iglesia. No es que yo no estoy solo, estoy casado. Bueno, no puede pensar como si fuera solo o sola. Y todo esto a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Y una reflexión final. Hablando del servicio a Dios y el evangelismo, el Señor les dio la orden. En Hechos 1, a partir del verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Vas a gobernar aquí ya? Digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Note que ahí está apareciendo un puntico, Jerusalén. Luego les dijo, en Jerusalén, en toda Judea, no en parte de Judea, sino en toda Judea. Y cuando ya esté en toda Judea, en Samaria, y cuando ya hubieran llegado a los mezclados, a los judíos que se mezclaron todos, a la ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ahora sí, y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. De manera que el Señor inició esa comisión ahí. De ahí llegaron a Asia Menor, de ahí llegaron a Galacia, después llegaron hasta Roma, Pablo llegó hasta Roma, anunció que iba a ir a España. Lo cierto es que el evangelio comenzó a salir desde Jerusalén, fueron a Etiopía, Felipe le anunció al etíope y él comenzó allá un movimiento grande. Dios lo inició con ese etíope. En algún momento llegó la palabra a Inglaterra o al Reino Unido, a Francia. De ahí vinieron quienes conquistaron el norte de América, Canadá. De Canadá llegó a Colombia. Hoy, 84 años después, tenemos casi 5,000 pastores. Bueno, qué rico que usted diga gloria a Dios y no gloria a esos pastores o gloria a ese consistorio. No, gracias a Dios tenemos cerca de 5,000 pastores. Y entonces eso quiere decir que hay una iglesia establecida en muchos municipios, casi en la totalidad. Y además de eso enviamos misioneros al Ecuador, enviamos misioneros a España. Hermano Álvaro estuvo por allá hace mucho tiempo. Enviamos misioneros a Venezuela, misioneros a Canadá, misioneros a Japón, misioneros a Argentina, misioneros a Estados Unidos, misioneros a África, misioneros a Israel, curioso, ¿no? Misioneros a Chile. Y bueno, siguen muchos proyectos solamente para mostrar que definitivamente todavía hay campo para una moto más, que falta mucho por cubrir. En esta tablita, hablando de lo que representó la influencia griega, la influencia de Israel en su ánimo independencionalista, y de Roma, que conquistó a Grecia y volvió
a someter a Israel. ¿Cómo fue la contribución de esos poderes para el avance del Evangelio? Grecia obligó a toda la gente que conquistó a aprender su idioma, estableció un lenguaje universal. Israel, cuando se rebeló contra Grecia y que la última parte que estaba en Masada fue conquistada por los romanos que ya llegaron, ellos enarbolaron la bandera mesiánica. Hay una esperanza, el Mesías viene, un guerrero que nos va a librar de todos estos imperios. Roma hizo lo suyo, hizo redes de carreteras que llegaban todas a Roma. Ese es el dicho que dice que todos los caminos van a Roma, porque era para llevar soldados y traer contribuciones, traer impuestos. Y por eso hicieron carreteras. ¿Qué pasó en el primer siglo con nuestros hermanos los apóstoles de los Hechos? Bueno, tenían facilidad de comunicación a través de 3 continentes porque hablando griego se defendían. Si usted se encuentra en Estocolmo con un coreano y usted no sabe coreano ni él sabe español y está en un lugar en donde ni coreano ni español, pero chapucean en el inglés, se entienden, ¿cierto? Good morning. Y usted de pronto no lo pronunció bien. Y el otro dice, good morning, con su acento y todo, pero usted dice, me está diciendo buenos días. Y usted se puede comunicar. El griego era ese idioma universal para el entonces. Israel, para el primer siglo, ya tenía las expectativas sobre el rey y su reino. Jesús ya había dicho, mi reino no es de este mundo, y había anunciado muchas cosas. Roma había dado eficiencia para viajes a través del mundo conocido, con esas redes de carreteras. Total que nuestros hermanos, Pablo, Bernabé, Silas, Marcos, todos los que trabajaron, Esteban, tenían todas estas ventajas en el primer siglo. ¿A nosotros nos ha tocado como más duro? Veamos. Hoy tenemos facilidad en la comunicación a través de la internet. ¿Usted usa un traductor de Google o de cualquiera de esos traductores buenos y puede mandarle un mensaje a una persona? Y ahora por ahí están anunciando el celular que usted pregunta, ¿dónde queda la oficina de correos? Y traduce en lituano y le responden en lituano y aquí le dicen en español. Tenemos eso hoy y usted todavía dice que no hay cómo evangelizar. El mensaje de salvación está vigente. Ya no es la expectativa de que haya un rey y su reino. Está requete comprobado que el Señor estableció una iglesia que la ha acompañado y que viene por ella. Y si Roma aportó carreteras, que era más fácil viajar, recuerden que contamos con transportes cómodos y veloces. Ya no es en horas y días de barco, sino que y ya llegó al otro lado. Total, ¿qué nos falta para evangelizar?